Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con otros 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra de Dios. Muy buenos días. Ya hay que ir preparando nuestro corazón para tener un encuentro con Dios. El día de hoy la Sagrada Escritura nos habla de una manera muy reflexiva, o pudiéramos decir de una manera que nos debe de hacer pensar. Claro, la idea de la palabra de Dios es iluminar nuestra mente para que, iluminando la forma en cómo vemos las cosas, podamos elegir el mejor camino y con eso vivir bien. Hoy precisamente en el Evangelio vemos a alguien que está caminando, personas que están buscando, y hay una especie de diálogo que es muy profundo, desde una manera filosófica, existencial y por supuesto desde nuestra fe. En el Evangelio vemos a San Juan Bautista, que fijando la mirada en Jesús, y fíjate bien cómo dice, fijando la mirada en Jesús, no lo vio así como cuando se ven muchas cosas, sino que fijó la mirada en Jesús. Y es que solamente cuando tú observas muy bien a Jesús, es cuando te das cuenta de quién es Él. Juan el Bautista presentó a Jesús, lo señaló y dijo: Él es el Cordero de Dios. Una afirmación totalmente nueva e inédita de quién era Jesús. Indudablemente los profetas en el Antiguo Testamento ya habían tratado de describir cómo iba a ser el Mesías o qué características iban a acompañar al Mesías. Iba a ser el ungido por Dios, iba a liberar al pueblo, iba a sanar, iba a hablar con fuerza. Pero aún todas esas descripciones quedaban un poco ambiguas, porque exactamente cómo iba a liberar al pueblo y de qué lo iba a liberar. ¿De qué clase de enemigos están hablando los profetas? Cuando Jesús viene, Juan el Bautista, quien es también un profeta, y en labios de Jesús el más grande de los profetas, porque no solamente anunció a Jesús en el futuro diciendo: detrás de mí viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo, sino que además él, siendo profeta, lo señaló y dijo: Él es el Cordero de Dios. Ya no había duda, Él es. Y la afirmación que hace como Cordero de Dios es todavía muy clara. Porque en aquel tiempo, hablar de un cordero era hablar prácticamente de un sacrificio ritual. Recordemos que cuando alguien pecaba o cometía una falla, tenía que presentar un cordero al templo. El cordero tenía que ser degollado como signo de que la culpa del pecador iba a caer sobre el cordero. De ahí, por ejemplo, la frase chivo expiatorio, porque se le ponían las manos sobre el cordero para pasarle nuestro pecado al cordero que no tenía la culpa, y el cordero era el que moría. Y la sangre que se derramaba del cordero inocente, de ese pobre animalito que no las debía ni las temía,
Esa sangre era rociada por los sacerdotes al pueblo o a la persona que ofrecía el cordero, de tal manera que la persona al recibir la sangre era como si se le perdonara el pecado, como si se lavara, pues ya había habido quien muriera en lugar de él, el cordero. Pero resulta que el corderito, el animal, la oveja, el pequeño chivo, como le quieras llamar, no tenía elección. Era llevado a la fuerza. Juan el Bautista, cuando dice, he ahí el Cordero de Dios, fíjate bien el adjetivo que está poniendo. No es cualquier cordero, es el Cordero de Dios. Está diciendo que Dios está presentando un cordero. ¿Pero para qué? Si Dios no cometió ningún pecado. Lo que pasa es que Dios nos está proveyendo de un sacrificio. Y Dios nos está dando el cordero que quitará el pecado del mundo. Jesús. San Pablo dirá en la carta a los Hebreos que si la sangre de animales tenía poder de perdonar pecados, cuánto no más la sangre de Jesús, quien por su propia voluntad quiso asumir nuestra condición humana y nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero creer en Cristo Jesús nos da vida porque Él tomó nuestro lugar. Este tema lo vamos a profundizar mucho más en el tiempo de Cuaresma. Pero ahorita centrémonos en esto. Juan el Bautista no dudó al presentar a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios, cuando fijó en él su mirada. Dos de los discípulos de Juan que lo escucharon hablar así, empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús seguía caminando. Se me hace muy curiosa esta escena porque indudablemente Jesús sabía leer los corazones humanos o sabía muy bien de las intenciones que guardamos en nuestro corazón. Era una persona valiente que no tenía miedo a nada. Pero vamos a imaginar que tú estás caminando en la ciudad. Es de noche. Estás caminando y atrás de ti te van siguiendo. Personas que empiezan a murmurar entre ellos. Y lo normal es que, como me decía mi mamá, crúzate la calle, escapa. O lo que hizo Jesús, voltear y enfrentarlos. ¿Qué buscan? Eso es lo que hizo Jesús. Voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Y a mí no sé qué me daría más miedo, que me estuvieran siguiendo o que me dieran la respuesta que ellos le dieron a Jesús. ¿Dónde vives? Imagina que tú voltearas, te armaras de valor y le dices a aquellos, ¿qué es lo que buscan? Y que te respondan, ¿en dónde vives? Queremos saber dónde vives. Pues mucho más valiente la respuesta que Jesús da. Ven y lo verás. Claro que el Evangelio nos está hablando de algo mucho más profundo. Todos nosotros estamos buscando algo, a veces sin saberlo. Estamos buscando amor, estamos buscando paz, estamos buscando seguridad, estamos buscando la atención de los demás, estamos buscando que nos quieran, estamos buscando un apapacho, estamos buscando que nos escuchen. Solamente en Jesús vamos a encontrar esto. Aquellos hombres están buscando lo que Juan dijo, el Cordero de Dios. Aquellos hombres estaban buscando lo que Juan pudo ver en Jesús. Y de cierta manera pudiéramos imaginar que ya habían sido cautivados por la persona de Jesús. No lo sé, por alguna de sus predicaciones, por su libertad. Que en la respuesta que le dan, ¿dónde vives?, es prácticamente, ¿de dónde sacas esa inspiración? ¿De dónde sacas esa libertad? ¿De dónde sacas ese amor? ¿De dónde sacas esa energía? ¿De dónde sacas ese entusiasmo? ¿De dónde sacas esa fidelidad a Dios? Esas palabras de sabiduría, ese valor interior que tienes. Jesús les dice, ven y lo verás. No es ningún secreto, ven y lo verás. Eso que Jesús hace es muy significativo, porque en realidad
Todo lo que nosotros estamos buscando lo encontramos en Jesús, pero no de una manera intelectual, sino de una manera experimental. Cuando le abrimos nuestro corazón, como cuando dice el Salmo, hacemos la prueba y vemos qué bueno es el Señor. Juan el Bautista es el más grande de los profetas porque él no solamente vislumbró en su inteligencia cómo iba a ser el Mesías, sino que lo vio, lo experimentó, lo reconoció, lo señaló. Nosotros no es suficiente con que digamos que Dios es la vida, que Dios es el amor, que Dios es la respuesta a nuestros problemas. No es suficiente que digamos que hay que orar, que es importante orar. Hay que orar. Hay que recibir a Jesús. Hay que buscarlo. Por eso Andrés, cuando va con su hermano Simón, la forma en cómo lo evangeliza es simplemente compartiendo la experiencia que él tuvo de Jesús. He encontrado el Mesías. ¿Y qué significa eso si lo traducimos en nuestro lenguaje el día de hoy? He encontrado lo que buscaba. He encontrado la razón de vivir. He encontrado el amor. He encontrado, como le dijeron a la samaritana, he creído porque lo he visto. Porque sé quién es Él, porque lo he vivido, no solo de oídas, sino lo he visto. Claro que eso a Pedro le suscita la fe y quiere ir a encontrar también al Mesías, quiere tener la misma experiencia que Andrés. Esa es la evangelización. Cuando nosotros podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, quién es Dios en nuestra vida y lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Simón, cuando llega con Jesús, Jesús le dice, Simón, de ahora en adelante serás Pedro, es decir, piedra. Y es que ahí también está una consecuencia de haber tenido un encuentro con Jesús. Si alguien me pregunta, Padre, ¿cómo puedo saber si tuve o no tuve un encuentro con Dios? Porque a veces los retiros son tan emocionales que no queda bien claro si es una experiencia mística o emocional, si es un encuentro verdadero con Dios o no. La respuesta es esta. Si tú tienes un encuentro con Dios que es genuino, ya no andarás vagando como la hoja que la mueve el viento, como el hombre que es movido por sus emociones, por su temperamento, por si tiene ganas o no tiene ganas, sino que ahora se mueve por una convicción, porque ahora tiene una meta, porque ahora tiene un propósito, porque ahora está firme en la roca, que es la palabra de Dios. Y eso también lo encontramos en la vida de Pedro. En este evangelio, en San Juan, Jesús le cambia el nombre a Pedro al principio porque es cuando se tiene el encuentro con Dios. En otros evangelios vemos que es más bien cuando Pedro es capaz de reconocer a Jesús. En realidad es lo mismo. Tú tienes un encuentro con Jesús, no en la emoción, sino cuando eres capaz de reconocer quién es Él en tu vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que sacia todas nuestras expectativas, este Dios a quien estamos buscando muchas veces sin saberlo, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué buscas? ¿Y tú qué estás buscando? Cuentan por ahí que había un viejito que estaba abriendo todos los cajones de la cocina y haciendo mucho ruido, moviendo las cucharas y los platos y todo, hasta que la señora baja las escaleras, se le queda viendo y le dice, ¿qué buscas? Aquel hombre contestó, las llaves de mi carro. Y la señora toda preocupada le dice, ¿pero en dónde las perdiste? Y él dice, se me cayeron en la cochera. Y la señora le contesta, ¿y por qué estás buscando en la cocina? Y él le dice, porque aquí hay más luz. Definitivamente no va a encontrar las llaves del carro si las perdió en la cochera, en la cocina, aunque haya más luz. ¿Qué es lo que tú estás buscando?
y en dónde lo estás buscando. Si lo que estás buscando es el amor, la paz, la libertad, la seguridad, ten por cierto que solamente en Jesús lo vas a encontrar. Aunque no veas con claridad, ve, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que tengas un excelente día.